aquí está tu nombre y el de Raúl allá. Y esto es una... Oye, pesa muchísimo. ¡Estoy listo, Lili! ¡Yo también! Ahí va Carlito, ahí adentro. Señores, en solamente unos minutos estamos saliendo para Los Ángeles después del show para la estrella que vamos a recibir el jueves en el Paseo de la Fama. Una estrella. Allá en Hollywood, California. Una estrella, Raúl, que de verdad... Que de verdad. Y vamos a estar haciendo el show también el jueves. Es la misma estrella. Justo después que nos la den, vamos a estar en vivo, en directo, desde Hollywood Boulevard, casi un poquito más arriba del Teatro Chino. Una estrella que compartimos con todos, Raúl, y que ahora que estás diciendo eso, me acuerdo cuando la recibió don Pepe Aguilar, cuando la recibió don Vicente Fernández, cuando la recibieron tanta gente que el programa Gordo y Flaca, estábamos en vivo desde la estrella, y la emoción que se siente es increíble, señores, porque obviamente... Voy a llorar. Bueno, ya estuve llorando toda la mañana en entrevistas con Los Ángeles. Cada día me entrevistaba y lloraba. Digo, quiero llorar ahora para no llorar ese día. Raúl, bueno, ¿tú vas a llorar? No. ¿Por qué voy a llorar? Bueno, ayer me llamaste casi llorando. Sí, ayer la llamé. Exactamente, es verdad, es verdad. Después del programa. Yo llevo 27 años con este gordo bello y de verdad que ayer me llama, vimos la pieza que hicieron de nuestra carrera, todo. Señores, los años pasan y de verdad que uno se pone a analizar. Raúl me llama y me llama todo emocionado. Y yo, Raúl, de verdad que tú me estás molestando. No, Lili, de verdad Lili, que no. No sé, a mí me tiraban tiros cuando iba a cubrir claro que te tiraban fotos tiros. en Panamá, en Haití, en Nicaragua cuando estaban los contras. No me daban miedo nada de eso. Ahora me pongo emocionado por lo que cuando enseñan las cosas estas y recuerdo ese video de Luis Miguel cuando Luis Miguel sale del agua y me da la mano y dice que se va a desaparecer, que está con Daisy Fuentes. Muchísimas gracias a María Antonieta Collins por ese gran homenaje trabajo que hizo. Raúl, de verdad, maravilloso. Raúl, es un sueño como cada inmigrante que llegó aquí, tú y yo, todos nosotros, señores, y de momento ves estas cosas grandes que te están dando este país, que nos recibió y que es un círculo tan cerrado ese de Hollywood. Entonces estamos de verdad, y que uno trabajó mucho, muy duro por más de 30 y pico años para llegar aquí donde está. Sacrificio, mucho sacrificio y mucho trabajo. Pero bueno, vamos a comenzar porque estamos contando, señores, las horas para recibir esta maravillosa estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood de parte de la Cámara de Comercio. Algo que nos llena a todos de mucho orgullo, a nuestro equipo también. Bello y precioso que esto es para ustedes. ¿De qué tamaño es la estrella y de qué está hecha? Vamos a pasar con Tania Charry, que se fue hasta donde la fabrican, donde se hacen las estrellas desde su inicio. Cuéntanos, Tania, ¿qué pudiste encontrar allá? Adelante. Hola. Chicos, ¿cómo están ustedes allá en el estudio? Fíjate, aquí en la ciudad de Los Ángeles no se habla sino de dos cosas: de la entrega de los premios Oscar el próximo domingo y de la develación de la estrella de Lili y Raúl aquí en el Paseo de la Fama. Así que yo quise averiguar cómo es que se fabrica esta estrella y vean esta historia que les preparé. Fuimos al taller donde se fabrican las estrellas que le otorgarán a Raúl y a Lili este jueves. Sí, aquí se hace la estrella, aquí se fabrica todo lo que se va a hacer allá. Ahora se fabrica el bracket que ya está fabricado, se fabrica el nombre, se solda el nombre. Después que tienen hecho el borde de la estrella, comienza el proceso de cortar cada letra. Todo esto es brass, este es sólido bronce. Sólido bronce, todo esto. Todo esto es sólido bronce. Raúl, y pesa bastante cada letra. Él ahorita lo está presentando, lo está poniendo, asegurándose que todo esté bien, que esté bien alineado. Ajá. y que esté bien pronunciado antes de que él lo haga la soldadura final para que ya quede el nombre completo. Cada letra es soldada en una barra. Cuando se ponga allá en Hollywood, ya nomás se va a hacer setup, se va a cortar, nada más es así. Y se pone ya. Después que cada letra es soldada, se le corta el exceso de bronce y empiezan a medirlo para que esté de acuerdo a los parámetros. Bueno, Lili, mira, ya está. Ya no hay manera de arrepentirse. Mira, ve. Aquí ya está tu nombre y el de Raúl allá. Y esto es una... Oye, pesa muchísimo. A la de Lili y Raúl, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Que le íbamos a poner Raúl. Lo que pasó que yo hice la confusión cuando miré el mensaje que tenía el acento y una S, pero el acento iba de arriba de la U. No, yo lo había puesto con una S, pero lo bueno que vino a cachar eso. Raúl, te iban a poner Raúl de Molina. El proceso de la fabricación de cada estrella toma mínimo 5 días. El nombre es pulido varias veces y las estrellas descansan por 2 días hasta el momento de llevarlas al sitio donde estarán ubicadas. Desde muy temprano llegan a demoler el sitio asignado y aquí hubo otro problemita. La estrella de Raúl era más grande que el cuadro asignado. No piensen mal, no fue por gordito. La solución, correrla unos pasos más y listo. Comienzan a demoler. Primero demolimos el concreto existente para hacer suficiente espacio para poner el nuevo cemento donde se van a poner la estrella y los emblemas. ¿Ahora qué viene? Ahora viene el proceso de instalar la estrella, la bracket de la estrella, y ya después pasa a poner el nombre y el emblema. Muchos pensarían que la estrella es llevada ya hecha y no, todo el proceso se hace allí mismo y dura varios días. Después organizan el nombre, el logo, tener claro a qué dirección debe estar y tienen que esperar la aprobación de los directivos de la Cámara de Comercio de Hollywood. Y luego esperar a que seque el primer cemento. Donde ya va a quedar fija, permanente, y donde después se tapará con la mezcla de los rosaditos y ya no se verá hasta el día de la ceremonia. 8 horas duran instalando pieza por pieza. Regresan al día siguiente para volver a pulir y verificar que haya secado bien. Ahora, Raúl y Lily, solo faltan ustedes para que vengan a recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, lo que los inmortaliza como una de las más grandes estrellas de la televisión. Bueno, como ven, ya está todo listo, todo está milimétricamente pensado y organizado. Solo faltan ustedes, chicos, para que vengan a recibir este merecido reconocimiento de la estrella como personalidades de la televisión. Muchas felicidades de antemano y regreso con ustedes al estudio. Gracias, Tania, y gracias por qué llamarme belleza. ayer porque no sabían dónde ponían el acento, esto, lo otro, si iban a poner acento, y me llamó corriendo Tania y no me encontraba y me estaba buscando por todos lados. Raúl, y gracias a Dios que fueron a hacer esta, o sea, Sí. cubrir lo que estaba pasando. ¿Tú te imaginas que levanten eso y que tu estrella diga Raúl de Molina? No, a ti te da un ataque. ¿Tú te imaginas? Pero bueno. Bueno, lo resolvió Tania allí. Yo sé. Raúl, ¿me das un segundo? Ustedes pueden creer que nunca me ha pasado esto, pero yo tengo que salir un segundo a probarme el vestido. ¿Tú me dejas salir a probarme el vestido? ¿Qué vestido? El vestido que me voy a poner. Yo regreso. Clary, ven. Yo regreso un segundo. Me acaban de llamar. Yo vengo un segundo. Ese es el vestido que se va a poner Lili para la estrella. No es Yo te cubro, tranquila, anda, ven, mira, Raúl. Pero así más o menos. Regreso en vivo. ahora. Te vengo un segundo, ya vengo. Dale, flaca, yo te cubro aquí mientras tanto. Señores, Esto se es tiene en que vivo, probar el ¿no? vestido en este momento. Bueno, Ahora mismo que el style está ahí, tiene que irse. señores.